estos acontecimientos sin precedentes en la historia reciente del país. Hoy tenemos el privilegio, el gusto y la oportunidad de charlar con dos amigos de la casa, a quienes usted conoce muy bien. Nuestro compañero y amigo Manuel Aranda, a quien le doy la bienvenida. Manuel, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Bueno, pues el gusto es mío. Saludos para todo el mundo, para toda la banda de Sin Censura que hace el favor de sintonizarnos y de ver esta emisión para enterarse, como diría el buen Vicente, sin pelos en la lengua. Y bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar todos los temas relativos a este primer informe en el que llegó el presidente literal, tumbando caña, ¿no? Se va a poner muy, muy interesante, mi querido Luis Guillermo, así es que pues vamos a darle. Muchísimas gracias, Manuel. También tenemos hoy la oportunidad de hablar con un especialista y un hombre que tiene una mirada muy, muy profunda sobre la Cuarta Transformación. Ángel Valderas, un placer, un gusto saludarte. Buenas noches y pues un gusto compartir con ustedes, con ambos, esta mesa de análisis requerida, necesaria, 5º año de gobierno. Solo agrego a tu introducción, hoy lo que dijo el presidente se entiende a veces poco, yo soy matemático, yo me dedico a formar ingenieros, mis estudiantes del Tecnológico de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias al gobierno de la 4T tienen un futuro brillante. Pueden hacer ingeniería en México sin tener que irse al extranjero a servir a compañías extranjeras que fabrican productos que después nos venden en México. Cuando el presidente dijo hoy en su informe de esta obra de envergadura, de lo que señalaste en tu introducción, tomo lo del Tren Maya, tenemos que tener claro que estamos hablando de más de 1,500 kilómetros de longitud, que en Alemania no existe ningún tren con esta longitud. Si quisiéramos construir un tren muy largo en Alemania, de la frontera de Austria a la frontera con Dinamarca, sería un tren de 1,100 kilómetros. El tren más largo que existe en Italia, nos vamos desde el fondo de la Bota hasta Turín, 1,100 kilómetros. Y si nos vamos a Francia, desde la frontera con España, con Cataluña, hasta el norte en la frontera con Bélgica, 1,100 kilómetros. Es decir, el Tren Maya es de tal envergadura que en un país de Europa no existe ni existirá un tren de tal magnitud. De ese tamaño es el proyecto del Tren Maya. Y muchas gracias por la invitación, Luis Guillermo. Aquí estamos ya listos para seguir comentando. Ya que lo pone en perspectiva el querido Ángel Valderas, ya que pone sobre la mesa esta proeza que puede leerse fácilmente, como bien dice, pero que en realidad supone no solo esfuerzo técnico, sino también político y social. Estimado Manuel, ¿cuál es tu lectura? El presidente López Obrador además eligió un día simbólico, el día de su 5º informe de gobierno, para arrancar uno de sus grandes proyectos y para decirle al mundo, sí se pudo. Sí se pudo sin endeudarnos. Vaya, son cosas que hemos dicho una y otra vez, que las hemos ensalzado, las hemos reiterado, las hemos presumido, mi querido Luis Guillermo. Y aprovecho también para saludar al muy estimado doctor Ángel Valderas por poder compartir espacio con él. Es una situación tan inédita que quienes tenemos ahorita el privilegio de poder comunicar, de poder mencionar parte de estos logros que está el presidente presentando hoy en este día del 5º informe, tenemos el privilegio de platicar cosas que eran totalmente inéditas.
situaciones, proyectos cristalizados que jamás en la historia, tristemente, jamás en la historia de México se había logrado. Yo me acuerdo desde chico, desde niño, que ponía atención en los noticieros, que escuchaba cuando decían en algunos de estos comunicadores que iba a privilegiarse o que iba a entrar la inversión extranjera para que hubiera más producción en Pemex, cuando empezaron este tipo de situaciones, en los albores de aquellas intervenciones, de aquellas participaciones de entes extranjeros, no solo en petróleo, sino en cualquier cosa. Yo me acuerdo que de adolescente, siendo chamaco, pensaba, bueno, ¿por qué tienen que venir extranjeros a hacerlo? Pues, ¿qué carajos no podemos hacerlo nosotros? ¿Somos pendejos o qué? Perdón. Digo, son cosas que deberíamos de poder hacer aquí en México. Hasta donde yo sé, tenemos el mismo tipo de cerebro, mismas cantidades de neuronas. ¿Por qué no? Años después, conforme uno va aprendiendo y va dándose cuenta de la realidad, pues nos dimos cuenta que somos tan inteligentes que desafortunadamente muchos de esos muy inteligentes aprovechan todas esas neuronas o las aprovechaban pues para aplicarla en corrupción, que es lo que hacían, pues se vendía al país, punto. O sea, a pronto, sin tener que entrar en mucho análisis. Hoy nos damos cuenta que con el proyecto de Dos Bocas, ahora ya no un proyecto, sino una refinería cristalizada que arranca operaciones para la producción ya en forma, que por cierto, qué bronca, ya lo comentaremos por todos los detractores. La refinería, ¿qué no refina? Pues no, pendejo, porque una refinería se va echando a andar por etapas hasta que queda ya todo perfectamente conjuntado, y entonces sí se logra lo que se logra a partir de hoy, producir petróleo, que nos va a llevar a una pues a la posibilidad de el 20 o el 25% de gasolina de la gasolina que se consume, presidente, y solo una vez importar ya es el 20 o el 25% de la gasolina que se consume. Y una vez que también se solucione todo el tema de la planta esta que se está renovando aquí en Tula, en Hidalgo, bueno, pues entonces estaremos ya mucho más cerca de una independencia total en términos energéticos, pues para no estar dependiendo de nada. Imagínate, y lo comentaba el presidente desde hace años, si de repente al país del cual dependemos, o de los cuales dependemos de la importación petrolera, de la importación de gasolinas, porque el petróleo no tenemos, ¿qué hubiese pasado? Si simplemente se les pega la gana no vendernos, pues nos paralizan al país. Siendo independientes en términos energéticos, bueno, pues tenemos una mucho mayor seguridad en términos de desarrollo, y las cosas irán funcionando más. Se logra el proyecto del tren Maya gracias a la visión del presidente López Obrador, a pesar de un golpeteo brutal constante de los cientos, miles, no sé cuántos amparos que se estuvieron interponiendo, sin endeudar al país, sin meterse, utilizando incluso buena parte de tecnología propia, utilizando, por cierto, también de aquí Hidalgo, ya mencioné Tula, donde se está renovando esa parte de la refinería, y también vuelvo a mencionar Hidalgo con Ciudad Sagún, que es donde se producen los carros del Tren Maya. Este tren o carros del Tren Maya se están produciendo aquí en Hidalgo, ya se están trasladando poco a poco hacia todo el sureste de México, donde estarán operando, como hoy se vio con este viaje de prueba, y pues podemos presumir que se están haciendo las cosas por mexicanos, para mexicanos, con el dinero de los mexicanos, sin necesidad de bajarnos los calzones para estarnos endeudando con el Fondo Monetario Internacional o cualquier cantidad de entes o bancos extranjeros que pudieran tenernos agarrados del cogote para después hacernos pagar muy caro el desarrollo que tenemos. Es un desarrollo real, ahí está, no nos lo pueden regatear, no pueden aplicar la mezquindad permanente de las personas que nos regatean cualquier cantidad de logros. Basta ver nada más el encabezado que tiene ahorita la jornada, en el que ahí sí, malamente, de esto no vamos a presumir en Hidalgo, la paisana Xochitl Gálvez, que no indígena,
presume, no presume, dice o declara que el informe del presidente López Obrador fue solo bla, bla, bla. ¿Perdón? O sea, como de qué tamaño de mezquindad y de ser miserable tiene esta mujer en su ser, como para no tener la sensibilidad mínima de reconocer lo exitoso de proyectos como estos que se están echando a andar. Ya mencionamos el Tren Maya, estamos hablando de todo la autosuficiencia energética a la cual nos estamos acercando al 100% ya, y varias otras obras que mencionó y logros que mencionó el presidente López Obrador, como también el tema de la brutal e increíble inversión para los programas de jóvenes que tenían más de 36 años, estaríamos hablando de 40 porque habló de 6 sexenios, pero si sumamos esos 36 más los 4 que vemos ahorita, que es cuando se hace la declaración, estarían hablando prácticamente de 4 décadas, hace 4 décadas, ¿no? Y contando 6 sexenios hacia acá, no había habido la inversión que ha habido en solo 5 años de este gobierno. Entonces, es un cúmulo de éxitos que antes eran solo datos falsos en los informes de las administraciones pasadas, y que hoy que sí hay verdaderamente cosas concretas, reales, tangibles, que mantienen a México en una posición privilegiada económicamente hablando, en cuanto a su desarrollo económico, en cuanto a su desarrollo como país, con un crecimiento arriba del 3,5%, si no me equivoco. ¿Con qué cara pueden decir un personaje como Xochitl Gálvez decir que el informe es solo bla, 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 cuando se habla de conquistas reales, de logros reales? De verdad que eso sí es un insulto a la inteligencia de la gente. Cada vez que ella habla es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, pero quienes están bien enterados, bueno, pues estamos viendo aquí los logros, son contundentes, son reales, existen.